Y tiene el derecho y la oportunidad, Lulis, tiene el derecho y la oportunidad de invitar a otra familia de la congregación. Bueno, usted sabe a quién invita. Ah, no, pero, bueno, vaya a la historia o en el libro de Jonás, capítulo 4. ¿Qué dice ahí en el capítulo 4? El enojo de Jonás. ¿Ya están ahí, hermanos? Señor, después de haber orado, después de haberte ministrado tu corazón, te damos gracias y nos disponemos a oír tu palabra. Abro mi corazón, abrimos nuestro entendimiento para recibir tu porción, la palabra, y nosotros tomar la porción que nos corresponde. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Fíjese, en el capítulo 4 está el momento donde Jonás se enoja, pero no se enoja consigo mismo, porque nos podemos enojar con nosotros mismos, nos podemos enojar aún con otra persona. El asunto que Jonás se enojó, ¿sabe con quién? Con el Señor. Y en el versículo 4 dice, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Fíjese, ¿leyó eso conmigo? Y luego en el versículo 9, no solamente se enojó una vez, se enojó 2 veces. Versículo 9. Entonces dijo Elohim a Jonás, ¿tanto te enojas por una planta? ¿Por una calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Hágame usted el favor, hermanos. Ahí está lo igualado del profeta. Porque fíjese lo que dice en otras versiones, pero haz de cuenta lo mismo. El Señor le dice, ¿tienes tú razón de enfurecerte tanto por una planta? Y sabe, le responde, claro que la tengo. Me muero de coraje. Otra versión dice, ¿crees justo que te enojes tanto porque se secó una planta? Por supuesto que sí, estoy que me muero de rabia. El profeta, a Dios. ¿No lo ve usted así de esa manera? Contestándole al Señor, ¿haces bien en enojarte tanto? Cuando le dice la primera vez, fíjese nada más, vamos a analizar la historia de Jonás y espero que usted y yo reflejemos y llevemos esa historia a tu historia familiar, en tu casa. Y donde en casa puede haber muchas reacciones de enojo, justificadas o no justificadas, ahorita lo vamos a ver. Necesarias o no necesarias, ahorita lo vamos a analizar. En la primer enojo que tiene Jonás con el Señor es porque perdonó y salvó a un pueblo que se arrepintió de pecar y el Señor envía salvación y arrepentimiento que tienen ellos y Jonás se enoja. Ya sabía yo.
Ya se había ido conociéndote. Que eres un Dios clemente y piadoso y tardo para enojarte. Sabía, por eso no quería venir a Nínive y me quise ir a Tarsis. Y dice la historia en el versículo 5 que salió de la ciudad enojado. Y fue y él hizo una enramada y se sentó en una enramada arriba de un monte a ver lo que iba a acontecer en la ciudad, a ver si es cierto. Enojado el tipo. Por eso el Señor le dice, ¿haces bien en enojarte de esa manera? ¿Por lo que estoy haciendo? Y luego cuando estaba Jonás ahí, en esa enramada, dice la historia, que el Señor, por tratar en su genio y en su malestar, el Señor hizo que una calabacera creciera en un día, en la noche, y le cubriera el sol para apaciguarlo un tantito. Todavía el Señor de buena onda. Y dice en el uno de los versículos adelante dice, ay, que se alegró. Se le quitó el enojo a Jonás inmediatamente. ¿Ha conocido usted hombres o mujeres así? Que son iracundos, pero ya por otro lado, hola, ay, qué chulada. Hay mosquitos aquí. Es un egoísta, Jonás. Pero el Señor al siguiente día trae un viento solano, un fuego del sol y hace secar la calabacera, la planta. Era una planta silvestre allá en Palestina. ¿Y qué cree? Se vuelve a enojar. Es cuando la segunda ocasión, después de que se le quitó la sombrilla, se vuelve a enojar y le dice en el versículo 9, ¿tienes razón de enfurecerte tanto por una planta que se secó? Y Jonás le dice, sí me enojo. Tan enojado que estuvo que se quiso morir. No sé si ha escuchado esa frase también, estoy tan enojado que me quiero morir. Fíjense nada más. Este hombre. Ahora, hermanos, enojarse no es necesariamente malo. No es tan malo enojarse. Pero enojarse tiene una tendencia, hermanos, a desviarse. Si nosotros nos enojamos, le digo que no es tan malo enojarse. El asunto que el enojo se puede convertir en ira, en rabia, en furia, colérico, el enojo. Y ya no es enojo, es ira o rabia, furor, un enojo desenfrenado. Pero de esos no hay aquí, ¿verdad? Nadie. Pero de esos nadie hay aquí. Y digo gloria a Dios, pero luego escucho, profundice, pastor. Es como, a ver. Entonces, hermanos, y cuando eso sucede, escúcheme, aquí va la clave y aquí va el consejo. Cuando eso sucede, que usted o yo nos empezamos a enojar, tengamos mucho cuidado, pues, porque el enojo tiende
a desviarse un poquito más y hacerse más grande el enojo. Y es ahí, hermanos, donde usted y yo tenemos que rápidamente examinar la raíz de ese enojo. ¿Qué lo provocó? ¿Cuál fue el motivo de ese enojo? Rápidamente darnos cuenta. ¿Y sabe qué? Hacernos la pregunta que el Señor le hizo a Jonás. ¿Haces bien en enojarte de esa manera? Hola. ¿Es correcto que te enojes así, de esa manera? Analízalo, Jonás. Estoy dándole salvación a Nínive y tú te enojas. Y cuando le quitó la sombrilla, volviéndose a enojar, pero le interesaba, la sombrilla le interesaba a él, lo afectó directamente a su persona, egoísta, porque se enoja por la salvación de cientos. En el último capítulo, en el último versículo del capítulo 4, y ahí termina todo, dice que no sabes que se salvaron cientos y cientos y miles de personas, incluyendo niños y hasta los animales los mete ahí el Señor, porque los iba a destruir. Iba a venir una calamidad. Esa era el mensaje profético de Jonás. Entonces es ahí, hermanos, cuando estamos en el enojo y nos damos cuenta que se está cambiando a ira, a furia, a rabia, inmediatamente hágase esa pregunta. ¿Es correcto? ¿Está bien que yo me enoje de esa manera? ¿Haces bien? ¿Es justo que te enojes? Viendo la justicia, ¿para quién es la justicia? En el caso de Jonás, la justicia era del reino. Y él se enoja. No podemos enojarnos, no podemos disgustarnos, no podemos estar en un mal humor o malentendido cuando se trata del reino, hermanos. Si la incomodidad llega a tu vida a causa del reino, analízate. Si el enojo llega a causa del reino del Señor, analiza. ¿Es necesario que te enojes? ¿Es necesario que te malhumores? ¿Es necesario que no estés de acuerdo? ¿Es justo? ¿Es razonable? ¿Tiene sentido que te enojes? Ahora eso llévalo en tu núcleo familiar, hermanos. A veces se hace una reacción por una cosa insignificante y usted y yo tenemos que inmediatamente analizar y entender, ¿es necesario? Nosotros hemos aprendido, a veces estamos en la mesa y se cae algo, tropezamos algo, a nadie nos gusta eso y a veces hacemos escarnio con la persona que comete ese error. Y muchas veces puedes ser tú o yo. Y le damos hasta de golpes a los chamacos por un accidente. Pero ¿sabe qué? Andamos con un genio que no nos aguantamos. Y la muchachita o el muchachito, o tú o yo tiramos algo, la salsa, el refresco, el café. El tamal se te cae a las piernas. Y luego la mujer de volada, mira nomás. Sí, para la que lava, ¿no? La que lava. Es
es correcto? ¿Haces bien en enojarte? Inmediatamente, hermanos, hagámonos esa pregunta, ¿hacemos bien? Y si la respuesta es sí, como Jonás, nada más después de ese análisis va a haber dos respuestas, sí o no. Y la respuesta que dio Jonás fue sí. Fíjese, a Dios. Sí, estoy muy enojado. Me quisiera morir. En las dos, escúcheme, en los dos enojos, Jonás dice que se quiere morir de rabia. Mejor me hubiera quedado allá. Dice, mire que dice en el versículo 3, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Caramba, qué respuestas de un profeta. ¿Está conmigo, hermanos? ¿Sí? De un profeta, hermanos amados. Es impresionante. Por eso cuando estuve analizando, investigando y checando y estudiando y leyendo, dije, este Jonás, qué amargado. Pero ¿sabe qué? El Señor también usa a los amargados. Hola. Como diría la pastora, hola. Así dice, ¿no? Hola. Y el pastor dice, qué tremendo. Qué tremendo. Entonces, si la respuesta es sí, si por ahí se te sale la respuesta diciendo sí, tengo razón, que sea a causa del reino, pero que te enojes por el pecado de la humanidad y de la gente, incluso de tu pecado, de mi pecado, que estamos ofendiendo a Elohim. Eso nos debería de incomodar y de enojarnos. Como dice el salmista, me consume el celo por tu casa, Señor. Lea ese texto bíblico, el del Salmo 69. Vaya conmigo al Salmo 69, 69:9. Ahí iba a agarrar agüita. Regálame, o voy a salir, ni modo. Gracias. Lea conmigo el Salmo 69:9. ¿Qué dice? Dice el salmista, el celo por tu casa me consume y me ofende. Se lo digo en otras palabras. Y me ofende cada vez que te ofenden a ti, mi Señor. Y hay muchas más. Iba a traer otros textos bíblicos, pero hay muchas más donde aparecen escritores canónicos donde el celo, están enojados con la maldad. El celo del Señor por la casa de Jehová me consume, me ofende, me enoja cada vez que te ofenden, mi Señor. Que no deberíamos de hacerlo, que no. Pero es el celo, pues. Es el enojo que tú y yo de veras debiéramos tener por las justicias del reino. Una casa dividida de si vienen o no vienen a la iglesia, hermanos, no es correcto.
¿Es bueno eso? ¿Es, hacen bien enojarse por las cosas del reino, en contra del reino, pues? Ahora, el que no se enoja por las transgresiones, es que porque participa de ellas. O como dice el dicho popular, tienen cola que le pise. Pero todo corazón, hermanos, todo corazón regenerado debiéramos de aborrecer la maldad. Debiéramos de estar de acuerdo en todas las cosas del reino y del Señor. En el núcleo familiar, cualquier decisión que no tenga nada que ver con el reino, hermano, en este momento empiece usted a analizar asuntos familiares. Es necesario, y si nos debemos de enojar es por un bien común hacia la familia, por un bien general, no por intereses de uno o de otro. No está mal el enojo en cierto punto, en cierta medida, pero cuando rebasa ese límite desenfrenado, y ¿sabe qué? Muchos errores se cometen cuando se está enojado. La reacción que tenemos cuando estamos bajo la influencia del furor, del enojo, de la rabia, es muy, es muy tremendo. Usted y yo tenemos que empezar a dominar el furor, el enojo. Inmediatamente percatarnos que ya no dejó de ser enojo controlado, porque podemos tener algún enojo, pero estamos controlados. Hay un disgusto, pero está controlado. Tienes todo en orden. Y haces disciplina, o das la instrucción, o hacemos la corrección. Ciertamente estamos con un disgusto, pero está controlado. Pero cuando explota el enojo y ya no deja, ya no es enojo, ahora se convierte en ira. Ahora pues dejarán también dice el apóstol Pablo, después de dejar todas las cosas, hechicerías, fornicación, adulterio, todo, ahora viene una perfección. Ahora quiten también de ustedes toda malicia, ira, blasfemias y todas esas cosas. Ya no más. Entonces, hermanos, hasta el Señor se enoja. Dios mismo se airó, se enojó con el impío. Dice la escritura que el Señor, el enojo y la ira con el impío está todos los días. Ciertamente aborrece el pecado. Y todo corazón regenerado, limpio, no debemos
aceptar el pecado. Tenemos que alejarlo. Sí, fíjese lo que dice el Salmo 97, vaya conmigo. Salmo 97, 10. No sé si ya llegó ahí. Rapidito. ¿Qué dice? El que ama a Jehová, entonces dice, aborrece el pecado, aborrece lo malo, aborrece la maldad. ¿Y quién ama al Señor aquí? Tenemos que aborrecer, no aceptar la maldad, lo malo, todo lo que vaya en contra del reino, en contra de tu casa, los principios morales, los principios establecidos en casa, por un bien común, un bien general. Todo mundo cometemos errores. Voy a la mesa. ¿Cuándo has tirado tú el chocolate en la mesa? Y ensució el mantel y lo acababan de lavar. Sí, entiendo y doy gloria a Dios por las mujeres que trabajan, que lavan, que planchan, que limpian. Espero que los miembros de esa casa también aporten y ayuden, porque se vuelve más pesado el trabajo, el quehacer. Y acabo de lavar el mantel y se vuelve más pesado ese error de haber tirado la salsa. Y luego nos ofendemos. Sí, está bien. Te voy a comprar más jabón. Pero tanto la que lava como el que compra el jabón, controlemos la ira. Te pasa a ti, me pasa a mí. Hay acciones que llevan al enojo en casa. ¿Sabe qué? Todos los días. Todos los días vamos a estar probados en ese tema. Y usted y yo, hermanos, al momento de ese enojo, porque es frecuente, es constante, todos los días va a suceder un momento donde va a ser probada nuestro dominio propio. Y si ya nos enojamos, tenemos que hacernos esa pregunta: ¿haces bien? ¿Haces bien? Yo creo que se va a tomar ya esta prédica en muchas familias. Se enoja la mujer y el esposo. ¿Haces bien de enojarte de esta manera, cariño? ¿Es necesario que te enojes así? Nomás que no le vaya a contestar como Jonás. Sí, estoy enojado hasta la muerte. Ya borraron aquí. Ah, no, ven. Entonces, inmediatamente, hermanos, hacer esa pregunta del Señor que le hizo a Jonás. Pero usted y yo tenemos que estar pendientes y tenemos que estar atentos de nuestro enojo. Si es o no recomendable o justificable. Después de la pregunta, ¿es necesario? ¿Es justo? ¿Es razonable? Y si la respuesta es no,
No, no es necesario. No, no, no está bien. ¿Por qué tenemos que estar malhumorados, hermanos, con nuestros hijos? ¿Por qué tenemos que reaccionar así tan iracundo? La palabra iracundo viene de la ira, pero ya un iracundo es porque ya está. Sí, y ya por cualquier cosa, ya la reacción, ya sabes que se brincó del enojo. Inmediatamente cualquier reacción ya está en la ira. Entonces ya es un iracundo. Es que usted no sabe, pastor. Es que si usted estuviera viviendo aquí en estas cuatro paredes, pastor. Es que, es que, es que. Eso suena a Jonás. Tenemos que estar malhumorados, enojados siempre con nuestros hijos, con nuestra esposa o con nuestro esposo. Es necesario que estemos enojados así con nuestros padres. Dios bendiga a nuestros padres. Con tus hermanos. Oye, y ahí ya no tuve respuesta, ¿no? Me quedé callado. ¿Es necesario? Oh, Dios bendiga a mi suegra. Me la llevo muy bien. ¿Cree usted necesario que te enojes, que estés malhumorado con tus compañeros de trabajo, los que trabajan ahorita? ¿Vas a resolver algo por la explosión que haces porque se te está yendo el internet? Cochinada de megacable. Hey, ¿es necesario? ¿Le vas a agregar más megas por el enojo que explotes? Pues si fuese así, tuviéramos 100 megabytes en la casa nosotros. O giga, o ya no sé cómo se miden. ¿Es honroso el enojo que manifiestas? ¿Trae la gloria al Señor con el enojo? Cualesquiera que sea la razón. Porque para decir justo, justificado, todo depende de quién es justo. ¿Justo para ti o justo para mí? Ahí está el detalle. Porque hay razonamientos distintos, diferentes. Pero todos tenemos que ver por un bien general. A Jonás le importó poco la salvación de miles de personas, pero le causó una maravilla cuando le dieron sombra por un día. ¿Por qué? Porque fue afectado él y solo él.
y lo otro aparentemente no le favoría absolutamente nada, aparentemente, hermanos. Pero si estaba siendo usado por el Señor le habló: Jonás, ven, te ocupo. ¿Quién no quiere oír eso de parte del Señor? Oír tu nombre y decir: te necesito. Por eso me enojé, por eso no quería venir. Porque te conozco, dice el Jonás al Señor. Me muero de coraje. Entonces, hermanos, ¿eso glorifica al Señor? ¿No será que el viejo corazón malo, que solo busca obtener el dominio de todo, lo está perdiendo? ¿O le está saliendo de control? ¿No será que la vieja naturaleza está manifestándose ahí? Cuando debiera que con la nueva naturaleza que nosotros adquirimos, y no por propio, sino por el Espíritu, porque es un fruto del Espíritu, y con la fuerza del Espíritu y la nueva naturaleza combatamos la vieja naturaleza. Porque, hermanos, muchas veces es eso, el viejo hombre. Pero digo vieja naturaleza para definirnos a los dos. Pero la Biblia habla del viejo hombre. Tiene esa reacción cuando debiera ser lo contrario, hermanos. ¿Están conmigo o ya los perdí? Tenemos que, hermanos, rendirnos. Tenemos que rendir nuestra vieja naturaleza al Señor. Dice el apóstol Pablo: haced morir. Es menester tuyo y mío hacer morir. Así dice cuando se refiere a todo ese tipo de cosas. Haced morir el viejo hombre y revestíos del nuevo. Y eso no se da esto es la palabra, hermano, en tu corazón, en tu espíritu. Esto es muy difícil que suceda una canción, incluso en una administración. No minimizo el poder del Señor, ni la unción de algún siervo. No puede haber, escúcheme, alguien no puede orar, ese es mi punto de vista. Alguien no puede orar y decir: recibe santidad, por ejemplo. Escúcheme, discúlpeme, pero la santidad no se recibe de esa manera. Ay, de un momento a otro, por la imposición de manos, recibiste santidad. No, hay que someter, hay que hacer morir, hay que tomar la palabra y empezar a trabajar en ella. Y estoy por terminar. Tenemos que rendirnos. No es inútil. Debemos y poder cambiar. Es el proceso, hermanos, de la santificación. Sí, dejamos las borracheras, la hechicería,
el adulterio, fornicación, lascivias y todo ese tipo de cosas que se ven fuertes. Pero luego, después de que dice eso, el apóstol Pablo dice, y ahora, vaya conmigo, a ver, esto me lo está trayendo ahorita el Espíritu, no lo traía apuntado, pero debe de ser por ahí en Efesios o en Colosenses. A ver si Colosenses 3. ¿Ya están ahí? Colosenses 3, 3:5. Hagan morir. Hagan morir pues lo terrenal en ustedes, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. La avaricia es idolatría, los bienes, el dinero, cosas por las cuales la ira de Elohim viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero, diga conmigo, pero, ahora dejen también ustedes todas estas cosas. ¿Y cuál es la primera? ¿Y cuál es la segunda? Y el versículo dice 9, no mientan. No mientan los unos a los otros. Hola, no digan mentiras los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre. ¿Con qué? ¿Con qué, hermanos? ¿Con qué se despoja del viejo hombre? ¿Con imposición de manos? No. Habiéndose despojado con el viejo hombre, con sus hechos, dice. O sea, nada más deja de hacerlas. Y vístete. Hola. No dice, y que el ungido te vista. Y el ungido me refiero a un siervo. Y vístete con el nuevo hombre. Porque el viejo está viciado, dice, como vicio. A veces hacemos las cosas como dice, ya de vicio. Por automático te lo digo. Ya voy a terminar. Entonces, hermanos míos, amados, entonces, si no podemos dominar nuestro propio genio, entonces, ¿qué es lo que la gracia de Dios hizo en tu vida? O en la mía. Si no podemos dominar nuestro genio, entonces, ¿qué ha hecho el Evangelio de ti y de mí? No puedo entender, hermanos, que haya perdonado nuestros pecados y piense en los suyos y yo en los míos. Y no poder dominar por la obra del Espíritu y su palabra nuestro genio. Amén, hermanos. ¿Cuál canción quieren cantar? A ver, ¿cuál canción quieren cantar? La que gusten, pero para que nos rindamos a Él en esta mañana, tarde ya, y le diga, Señor, aquí estoy yo y mi genio. Ayúdame, escúcheme, pero Él no va a venir y, ¿sabe qué? Mire, escúcheme, ya con esto voy a terminar ahora sí. Después de ese versículo,
¿Sabe qué? Ya no se sabe más de Jonás. No se supo de él. ¿Qué va a pasar contigo y conmigo? Yo creo que es momento de rendirnos al Señor en esta hora y decirle, Señor, ayúdame. Pero ¿sabes qué? Ahí está la palabra y Él nos dice, vístete. Deja ya también. Pudiste dejar, por la obra del Espíritu, pudiste dejar y la gracia del Evangelio y la palabra, pudiste dejar todas estas cosas. Ahora también, ira, enojo y todas esas cosas. Amén. Póngase de pie, pues, y responda la palabra. Y de aquí en adelante ya no va a haber. Déjalo todavía. Déjalo. Muchachos. ¿Cuál? No dijeron allá los. ¿Cuál? Blanco seré, dice la hermana Selene. Blanco seré. Como nieve. Está buena. Está bien. Puro seré como el oro. Ok, ¿qué les parece si nos despedimos con esa? Pero ¿sabe qué? Aquí no termina todo. Escúcheme. Con esto termino. Con esto termino, que aquí no termina todo. Te lleva la palabra y es en tu casa. La aplicación de la palabra es en tu casa. Con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. Y te hagas la pregunta. ¿Es necesario? ¿Haces bien en enojarte de esa manera? ¿Te enfureciste tanto porque se secó una planta? Ojalá que nuestra respuesta no sea como la de Jonás. Cierre sus ojos, pues, para que no se distraiga. Que venga la palabra a tu corazón a ser sembrada como una semilla, por cuanto la palabra es una semilla, y traiga fruto, y fruto abundante a su tiempo. Padre, vamos, muchachos, empiece a orar la iglesia, a responder a ella, a la palabra. Ríndete. No te veas peleando con Dios, así como Jonás se peleó. Tú y yo no somos igualados. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Pero rindo mi vida, mi carácter, dígaselo. Mi genio, dígaselo. Mi temperamento, dígaselo.
delante de Él. Con este canto la respuesta es no. No. Con este canto la respuesta del Señor es no. ¿Haces bien en enojarte? No, mi Señor. No hago bien en enojarme de esa manera. Te pido perdón, Señor, por mis reacciones. Te pido perdón, Señor, por mis actos, por mis actitudes hacia ti, hacia tu casa, hacia tu reino. No debiera, no es justo, no es razonable. Te quiero agradar, Jesús.